buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo del control de acusación que corresponde al expediente 160-2022, incidente 2, que se ha formulado en contra de Frumencio Jayo Díaz por el delito de terrorismo en la modalidad agravada en agravio del Estado. Mi nombre es Jorge Chávez Tamarica, a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Ahora le pido a los participantes su acreditación al Ministerio Público, Procuraduría, abogado defensor, y ya que nos encontramos con presencia del acusado, también que se identifique. Los escucho. Buenas tardes, señor juez. Por el Ministerio Público, Pablo César Espinosa Vázquez, fiscal adjunto provincial penal titular del segundo despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos. Con domicilio legal en Girón Santa Rosa, Ingeniero Quesada 260, piso 9, Cercado de Lima, casilla electrónica 154702, correo electrónico mesa de partes fp72d@mpfn.gov.p, correo personal pespinoza@mpfn.gov.p y número de celular 945101414. Procuraduría. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes con todo lo presente. El que se habla, abogado Moreno Calderón, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 65.835. Represento a la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo, con domicilio procesal en la calle de Bolognesi 125, Distrito de Miraflores, casilla electrónica 584, correo electrónico smoriano@miniter.gov.p y teléfono celular 969-176.000 para efectos de notificación. Muchas gracias. Letrado, que suma la representación del acusado. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es Juan Francisco Tully Morales, con registro CAL 49988, con casilla electrónica si no es 35811, correo electrónico jtulismorales@gmail.com, teléfono 997744-205 o 99001463. Defensa técnica de Jayo Díaz. Gracias. Gracias. Jayo Díaz, ¿está presente? Identifíquese, por favor. ¿Sería posible que pueda activar su cámara? No lo escuchamos. Ahora lo escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es Frumencio Jayo Díaz, con DNI 07750-329. Muy bien. Entonces, podemos continuar. El letrado, el Ministerio Público pidió espacio, creo, para que pueda revisar los cuestionamientos formulados por parte de la defensa. ¿Está preparado para la oralización de señor juez. Sí, muy bien, lo escucho. Puntual, ¿no? Señor juez, inicio porque hay dos excepciones, creo que plantea la defensa. ¿Esas las vamos a ver después? Muy bien, a ver, un momento. En cuanto a la forma de cómo se va a desarrollar esta audiencia, tiene 3 momentos. El primero está relacionado a lo que es el control formal, el control sustancial en un segundo orden y por último un control probatorio. Es decir, de lo que se ofrezcan, en este último caso, las partes presentes. Ahora, con relación a su pedido acerca de lo que es el control formal, usted hasta el momento no ha iniciado la sustentación de su petición. Tiene que hacerlo, pero hablo de modo resumido. O sea, quiero conocer principalmente hechos, así el hecho, el tipo, la asunción en cuanto a la pena, y luego escucharé la Procuraduría puntualmente la reparación civil. Y luego vamos a ingresar a escuchar al abogado defensor respecto a los ámbitos que formalmente considera que debe ser materia de observación. Luego de una discusión ya se decidirá. Depende de usted ahora, doctor. Puntual, con relación a su petición. Lo escucho. Muchas gracias, señor juez. Sí, bueno, iniciamos. Para iniciar, para ponernos en contexto, hay que saber que es Socorro Popular, ¿no? Socorro Popular fue un organismo generado del Partido Comunista del Perú. Sendero Luminoso fue el brazo jurídico de la organización de un principio, de la organización terrorista, que se cargó por defender a las personas acusadas del delito de terrorismo o pertenencia a Sendero Luminoso en los juicios realizados en su contra, además de proporcionar apoyo logístico a la organización subversiva y asistencia médica.
En un primer momento, este organismo generado se encontraba dirigido por Giovanni Capardo de Trujillo, decidiendo a finales de 1985 militarizarse, empezando a crear destacamentos armados, sin dejar de lado su papel en la defensa de los terroristas procesados, como sucedió con el ahora acusado, quien fue detenido en el año 1981 y salió en libertad en el 87 gracias a la defensa de la delincuente terrorista Marta Isabel Botello Ruiz. Por ese motivo, Socorro Popular se convertiría en aparato central del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y desplazaría en importancia el Comité Metropolitano, otro organismo generado del Partido Comunista del Perú, encargándose Socorro Popular de realizar atentados terroristas. En ese sentido, señor magistrado, se le imputa a Fulmencio Jayo Díaz, quien en su condición de tercer miembro del Comité de Socorro Popular de la organización terrorista Sendero Luminoso y responsable del Departamento de Familiares, haber recibido la orden para realizar el atentado con coche bomba ocurrido en el Jirón Tarata, en el distrito de Miraflores, Lima, el 16 de julio de 1992, planificando y coordinando con la secretaria de dicho organismo generado, quien era la señora Marta Isabel Botello, sobre la materialización del atentado y ordenando a los miembros de los destacamentos 12, 15, 18 y 21 que estaban bajo su mando la ejecución de dicho atentado, de los cuales el destacamento número 12 se encargó de la ejecución, el destacamento número 15 se encargó de la contención directa, mientras que los destacamentos número 18 y 21 se encargaron de la contención externa, atentado en el cual se usó un vehículo con 500 kilos de dinamita, el mismo que al detonar causó la muerte de 17 personas y 155 personas heridas y daños materiales en las viviendas. Señores. La materialización del atentado se corrobora con la copia de la sentencia de fecha 10 de agosto del 98, emitida por la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para casos de terrorismo en el expediente 7595, en el cual se condenó a los autores materiales y con la sentencia de fecha 11 de septiembre del 2018, recae en el expediente 346-2013, en el cual se condenó a los autores intelectuales. También se corrobora con la copia certificada del acto de registro domiciliario de fecha 12 de octubre del 92, realizada en el domicilio de la investigada Marta Isabel Guatay Ruiz, en el cual se describe el hallazgo de diferentes documentos con carácter terrorista, encontrándose un manuscrito con la denominación de Acción de Miraflores, detallando que como se ejecutó el mismo, la acción había sido buena. La participación de Socorro Popular en el atentado también se corrobora con la copia de la sentencia del 13 de octubre del 2006, emitida por la Sala Penal Nacional en el expediente 560-03, la cual declara probado que el aparato Socorro Popular del Perú se dividió en un organismo generado que desempeñaba funciones en áreas de salud, defensa y apoyo a familiares, mientras que el Comité de Socorro Popular se encargaba específicamente del cumplimiento de los 3 aspectos organizativos del partido, ejército y frente, militarizándose poco después a fin de formar destacamentos encargados de la realización de atentados y aniquilamientos selectivos. Se tiene también, señor juez, la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán en sede judicial en el marco del expediente 346-2013, quien señala que Abimael Guzmán Reynoso y otros por el atentado de la calle Trata, quien refiere que fueron los departamentos familiares de Socorro los que hicieron el coche bomba y Tarata. Agrega que la relación de Socorro Popular con el Comité Central fue muy estrecha, como también lo era la Dirección Central Guzmán y Parraguirre. Tenemos también, señor juez, la declaración de Carlos Enrique Mora Lamadrid, quien al preguntarle sobre las acciones que realizó cuando integraba el comité de dirección de la zona centro del Departamento de Familiares de Socorro Popular, contestó que la acción de sabotaje con coche bomba en el centro comercial de Miraflores fue realizado por Destacamento Especial número 12, integrado por el camarada Nicolás Omarino y otros, detallando cómo se desarrolló esta acción en Miraflores. También se tiene la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán en sede fiscal de fecha 2 de octubre del 2013, quien refiere que el Comité Socorro Popular es un organismo del partido Sendero Luminoso. Socorro Popular llegó a ser el más importante, incluso en envergadura, superó al Comité Metropolitano. Y sobre su estructura, tiene conocimiento que tenía varios departamentos, entre ellos el Departamento de Defensa, el Departamento de Familiares, entre otros. Socorro Popular empieza a utilizar coche bombas, detalla Óscar Alberto Ramírez Durán, coche bombas como parte de las acciones de sabotaje a partir de 1986. De igual manera, en esta declaración señala que el acusado, Fulmencio Jayo,
Le dijo que iba de parte de la señora Rosa, que era Marta Isabel Guatay Ruiz. Agrega que cuando fue detenido a través de otra persona, se enteró que Flumencio Jayo Díaz era el responsable del departamento de familiares y le llamó la atención que no hubiera sido incluido en el caso de Tarata, mientras que sus dirigidos sí habían sido juzgados, mientras que Jayo Díaz estaba libre. También se tiene, señor juez, la declaración de Wilmar Hernán Usipuma Acevedo, de fecha 27 de febrero del 92. Él detalla cómo estaba conformado Socorro Popular. Señala que había un comité de Socorro Popular que estaba integrado por 5 miembros. El primer miembro era el de secretario, que asumía Marta Isabel Guatay Ruiz. El segundo miembro, José María Castillo Bellido. El tercer miembro era Flumencio Jayo Díaz. El cuarto miembro, conocido como Mario, y el quinto miembro, conocido como Leonardo, y sus subcomités conformados por los departamentos de movilización de obreros, a cargo de Leonardo, y el departamento de familiares, a cargo de Flumencio Jayo Díaz. En la ampliación de la declaración de Óscar Alberto Durán, de fecha 1 de agosto del 2019, se tiene que respecto a Flumencio Jayo señala que él era uno de los 5 miembros de la dirección del Comité de Socorro Popular. Él era un subordinado de Marta Isabel Guatay Ruiz, y por ende él estaba ligado al departamento de familiares, siendo él quien controlaba ese departamento, debiendo de controlar la aplicación de los planes, y tuvo que saber sobre la acción de Miraflores en la calle Tarato. También tenemos la copia certificada de la sentencia del 13 de marzo del 2006, emitida por la Sala Penal Nacional en el expediente 446, donde se encuentra probado que Flumencio Jayo Díaz fue integrante del órgano de Socorro Popular y se encargaba de facilitar apoyo a la organización terrorista de Sendero Luminoso. También se tiene la declaración de Rubén Darío Zúñiga Carpio, quien señala que primero, como ya lo señalé, Socorro Popular estaba dirigido por Giovanni Caparra de Trujillo y asumiendo posteriormente la dirección Marta Isabel Guatay Ruiz. En cuanto a Flumencio Jayo, señala que este fue intervenido el 17 de octubre del 92 conjuntamente con Marta Isabel Guatay Ruiz, José María Castillo Bellido, Jesús Carlos Portilla Flores y María Meneses García. El GEIN señala que el GEIN lo consideraba a Flumencio Jayo Díaz como responsable de un departamento de Socorro Popular que dependía directamente de Marta Isabel Guatay Ruiz. La copia de la sentencia del 11 de septiembre del 2018 recaía en el expediente 346-2013, en el cual se declara como hecho probado que Socorro Popular comunicaba a la Dirección Central sobre las acciones importantes o de impacto que realizaría en la ciudad de Lima, condenando a los miembros del Comité Central de la Organización Terrorista como autores inmediatos del delito de terrorismo. Muy bien, señor juez, esto es en cuanto a los hechos y los elementos de convicción. Ahora, la subsunción. Los hechos atribuidos al imputado se adecúan al delito penal de terrorismo, previsto en el artículo 2 del Decreto Ley 25.405, que prescribe el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y la seguridad personal o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio empleando armamentos, materiales o artefactos explosivos o cualquier otro medio de cargo a causar estragos o grave perturbación en la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años. Pero se encuentra prevista con la agravante del segundo párrafo del literal A del artículo 3 del decreto ley número 25475, que prescribe la pena será de cadena perpetua si el agente integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares de una organización terrorista encargados de la eliminación física de personas o grupo de personas indefensas, sea cual fuera el medio empleado. En cuanto, señor, al grado de participación, en cuanto, señor juez, al grado de participación del acusado Flumencio Jayo Díaz, se tiene que se encuentra por la presunta comisión del delito de terrorismo, previsto en el artículo 2, con la agravante prevista en el segundo párrafo del literal A del artículo 3 del decreto ley 25475, es a título de autor, conforme lo previsto en el artículo 23 del Código Penal. Las circunstancias modificatorias, señor juez, respecto al investigado Flumencio Jayo Díaz, en la actualidad tiene 68 años, no existe ninguna circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, por cuanto el delito ha quedado consumado y el acusado no tiene responsabilidad restringida. En cuanto, señor juez, a la cuantía de la pena, es importante destacar, señor juez, acá la determinación de la pena en la pena de cadena perpetua, que es la que se le pide. La pena que se le pide es en base al segundo párrafo del literal A del artículo 3 del decreto ley 25475.
es cadena perpetua. Y según la casación 814-2017 Junín, esta determina que solamente cuando existan causales de disminución de punibilidad se podría la cadena perpetua disminuir por debajo del mínimo, al no encontrarse ninguna atenuante privilegiada que permita dicho aspecto, ¿no? Entonces, señala también esta casación que las causales de disminución de punibilidad son la tentativa, eximentes imperfectas, el error de prohibición vencible y la complicidad secundaria. Sus efectos de operatividad es la disminución de la pena por debajo del mínimo legal. En el caso en concreto, señor juez, no nos encontramos en ninguna de las causales establecidas. Por ello, no es viable en este caso hacer el sistema de tercios, por lo que el Ministerio Público solicita para Flumencio Jayo Díaz la pena de cadena perpetua por el delito imputado. Respecto a la pena accesoria, señor juez, es importante señalar que el artículo 11 del decreto ley 25475 prescribe que toda condena dictada en aplicación del presente decreto ley llevará consigo la pena accesoria de multa de 60 a 375 días multa. Siendo consecuente con lo solicitado, señor juez, y con lo proporcional de la medida, es que se ha tomado para analizar y graduar esta pena de multa, que el acusado Fulgencio Jayo Díaz en su declaración señala que percibe como ingresos 1.500 soles, de lo cual se deduce que el ingreso diario equivale a 50 soles. Al aplicar este monto, el 50% nos da el resultado de 25 soles, el cual al multiplicarlo por 365, realizando la operación aritmética, la pena multa a fijarse nos da como resultado la suma de 9.125 soles. En ese sentido, señor juez, el Ministerio Público solicita se le imponga como pena multa accesoria la pena de 365 días multa, equivalente a 9.125 soles, 9.125 soles. Eso es en cuanto, señor juez, a la reparación, la suspensión y los hechos. La reparación civil no nos pronunciamos toda vez que existe actor civil acreditado. Gracias. Y conforme al artículo 11 del Código Procesal Penal, ha cesado la legitimación del Ministerio Público en el término de reparación civil. Señor Procurador, es su turno, lo escucho. ¿Puede activar su micrófono? Buenas tardes, ahora sí me escuchan bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? A ver, no lo escucho. Ahora sí, magistrado, ¿me puede escuchar bien? Sí, ahora lo escucho. Mil disculpas, señor magistrado. Sí, efectivamente. A ver, nosotros oportunamente solicitamos nuestra conducción de autor civil. La pretensión que postulamos en el escrito correspondiente fue la de 2 millones de nuevos soles. A efecto de sustentar este monto, es que esta Procuraduría Pública presentó diversa documentación que nos va a permitir en juicio oral justificar el monto que por conjunto de reparación civil estamos pretendiendo. Es así que nosotros postulamos que se habría irrogado un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial. Respecto al daño patrimonial, como daño emergente, esta Procuraduría Pública sustentó que el Estado peruano habría emitido diversos decretos ley exclusivamente para enmendar los daños que se habrían producido por el atentado en la calle Tarata, ¿no? Dan montos dinerarios, montos, recursos del Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI, respecto a la rehabilitación de viviendas, respecto a la rehabilitación de todo el daño estructural que habría ocasionado el atentado a la calle Tarata. Eso como decreto ley. Además de ello, nosotros presentamos un documento, que es el documento, si me permiten un favor, es el oficio número 859 de 2022, emitido por la Comisión Nacional Multisectorial de alto nivel, CEMAN, que corresponde al Ministerio de Justicia, en el cual dan cuenta este oficio de todos los montos dinerarios, todo el programa de reparaciones, tanto económicas, programa de reparaciones en salud y educación, expresada en monto dinerario contra las víctimas y familiares de víctimas por el atentado en la calle Tarata. Allí se establecen todos los montos dinerarios que se habrían registrado respecto a 23 personas y todos los programas de reparaciones que se habrían operado, que se habrían activado a efectos de
reducir en alguna medida el daño que se había producido por el atentado en la calle Tarata. Además de ello, nosotros ofrecemos, como medio probatorio también, el documento consistente en el oficio número 110/2021 EF 50.06 del 3 de marzo del 2021, elaborado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas respecto al presupuesto en la lucha contra el terrorismo que emplea el Estado, y obviamente se tiene relación directa con el objeto del proceso, en tanto que dicho documento se corrobora el daño ocasionado al Estado, dado que el Estado habilita un presupuesto destinado a la lucha contra el terrorismo, y esto evidentemente acredita el daño extrapatrimonial que se ocasiona contra el Estado como ente de derecho público. Entonces, estos son los documentos magistrados que nosotros estamos presentando para un futuro juicio oral, a efectos de acreditar el daño patrimonial en su vertiente de daño emergente, así como el daño extrapatrimonial. Nosotros estamos postulando un daño a la institucionalidad del Estado, referido a la imagen que se vio perjudicada del Estado respecto a los atentados subversivos ocurridos en el año 92, específicamente en el atentado en la calle Tarata, daño a la institución del Estado, a la imagen del Estado propiamente dicho. Esto obviamente lo postulamos como bajo el principio de proporcionalidad y racionalidad, llegando a un monto que está expresado en nuestro Servicio de Conocimiento Civil, así también a un daño moral colectivo. Esto es daño moral colectivo, daño a la institución del Estado, como entes del daño extrapatrimonial que nosotros estamos postulando, y respecto al cual se ha establecido el monto de 2 millones de nuevos soles, que por concepto de reparación civil estamos solicitando se imponga como pretende resarcitoria al acusado aquí presente. Además, teniendo en cuenta que ya existen 2 sentencias condenatorias, la primera respecto a los autores directos del atentado en la calle Tarata, y también a los autores mediatos de este execrable hecho, que efectivamente es la cúpula de Sendero Luminoso. Con eso hemos concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Le agradecería mucho que me hable por monto, porque no me brindó. A ver, ¿cuánto es la reparación civil que solicita en total la Procuraduría? 2 millones de nuevos soles, señor magistrado. Ahora, ¿cuánto corresponde a lo que es el daño patrimonial por daño emergente? El daño total está plasmado en 2 millones de soles. Ya, pero no hay una subdivisión de esto, porque me habla de daño extrapatrimonial, daño a la imagen del Estado, daño moral colectivo y daño emergente. ¿Hay una clasificación de estos montos para así en sumatoria alcanzar los 2 millones de soles? No, señor magistrado, no se ha hecho una división. Se ha hecho un monto total, habida cuenta que también ya existen sentencias condenatorias al respecto, y teniendo en cuenta que los daños que se estima como parte del plan de reparaciones a las víctimas por el atentado de la calle Tarata son superiores en millones de soles a lo que se está postulando por esta parte civil. Muy bien. A ver, el abogado defensor, un momento, vamos a ubicar su escrito. Entonces, empezamos con el escrito, doctor Tulich, con número de ingreso 32.558-2023, ya que identifico que esto está cuestionándose aspectos de forma. Lo escucho, sea puntual. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. Bueno, en cuanto al tema de la forma, señor magistrado, la acusación que se ha presentado, hay una redundancia en cuanto a los hechos de manera repetitiva, y es así que se reitera a lo largo del escrito de acusación, específicamente en el punto 6, en la cual dentro de los subpuntos se vuelve a reiterar los puntos que indica la acusación, la razón por la cual se planteó que había
un problema de forma en cuanto a que no se está expresando de manera clara y precisa la idea de la acusación, ¿no? Entonces, hay un tema reiterativo, hay un tema de forma que solicité A debe ver, ser doctor, ¿me puede dar ese alcance de modo más claro, más a ver, puntual? ¿Qué es lo que ha encontrado usted? sí, doctor. A ver, en el punto 6, doctor, se plantea el tema en el punto 6.6, ¿no? Se reitera la sentencia en el inciso A, ¿no? Y está reiterando lo que ya ha sido expresado en el subpunto 6.5, ¿no? O sea, la misma sentencia, ¿no? Dentro del punto 6, en el literal A, se reitera de esta manera. Ya, está referido a los elementos de convicción, ¿no? Sobre los elementos probatorios que presenta la Fiscalía, señor magistrado. A ver, de acuerdo a lo que leo en su escrito, habla de los elementos de convicción. Doctor, Estoy transcribiendo, ya. sí, estoy transcribiendo lo que dice la Fiscalía, pero desde el inicio yo planteo, señor magistrado, que en esta instancia nos corresponde determinar los elementos probatorios, ¿no? Porque ya estamos en esta instancia de control de acusación. Los elementos de convicción que se genera en la investigación preliminar como en la formalización de la investigación ya han cumplido su función, ¿no? A ver, Luego, doctor Tulich, a ver, tenemos que primero centrarnos en el debate. Yo entiendo que correcto. no manifiesta, pero hay que centrarnos, si no vamos a confundir. Manifesté 3 momentos: un control formal, control sustancial y control probatorio. Lo que tiene que Estoy en el control formal, doctor. ya, en el Estoy en el control, control formal. de acuerdo a su escrito, lo que leo está sustentado en el ámbito de los elementos de convicción. Correcto. En los elementos de convicción. Entonces me dice que hay una cuestión reiterativa de que la sentencia en 2 oportunidades se ha mencionado. ¿Es así? En varias oportunidades. Pero estoy remarcando aquí lo del punto 6, que es la parte donde la Fiscalía desarrolla su análisis, la concreción de su acusación, ¿no? A ver. Vamos a ver. Un segundo. Ya, pero este análisis, si usted va a cuestionar los elementos, los elementos que ha utilizado el Ministerio Público para su acusación, eso es un tema de fondo. Eso va a ser un cuestionamiento material a través de su pedido de sobreseimiento, excepciones, lo que haya planteado. Me baso conforme al artículo 349. ¿Qué se cuestiona? Identidad, hechos, elementos, pena, reparación civil. ¿Dónde me ubico en el debate? De acuerdo a su escrito. Ya. Doctor, en cuanto al tema de la forma, ¿por qué? Porque estoy planteando, en primer lugar, que es reiterativo, lo cual, digamos, es reiterativo los hechos que se invocan, porque para efecto de esta acusación, las sentencias ya emitidas por la Corte Suprema resultan para nosotros hechos. Ya, pero ¿qué es reiterativo? ¿Puede explicarme? Sí. Señalé claramente que el inciso A del punto 6.6, del subpunto 6.6, ya está consignado en el 6.5. Ya. En cuanto al inciso B, en cuanto a la cuestión de forma, es
que debiera ser contenida un elemento probatorio. Sin embargo, se nos ha presentado la declaración de Óscar Ramírez Durán como declaración basada en referencias. Es decir, esta declaración no ha pasado un contradictorio ni una corroboración, por lo menos la Fiscalía no nos ha alcanzado, ¿no?, una corroboración de esta declaración. Es cierto que hay una ampliación posterior, pero en la ampliación claramente señala, está en el literal D del punto 6.6, en su punto 6.6, claramente señala de que esta situación de la cual se le imputa a mi patrocinado, ¿no?, habría sido actuación del señor Aymael Guzmán, Elena Iparraguirre y de Marta Guatay. Entonces, ¿cómo esto puede constituir un elemento en el cual se quiera probar la responsabilidad de mi patrocinado, ¿no? Y ya es la ampliación de la declaración en sede fiscal, ¿no? Es una ampliación en sede fiscal, ¿no? Entonces, además, el contenido mismo de la declaración señala de que se enteró por terceros. Los terceros, si el señor realmente quiso colaborar al esclarecimiento de un hecho delictivo, debió haber señalado cuáles son los terceros y debió a su vez la Fiscalía haberlos citado para que corroboren efectivamente lo dicho por el señor Óscar Alberto Ramírez Durán. Máxime si señor Alberto Óscar Ramírez Durán, en la sentencia que se le cita, se ha retractado de varias de sus afirmaciones, ¿no? Entonces, esto como que le quita a la calidad de testigo una fuerza realmente probatoria. De otro lado, señor magistrado, esta declaración no puede ser comparado con la declaración que de manera clara y precisa la Fiscalía ha omitido, pese a que se ha reiterado en otros estadios, que se debe tomar en cuenta la declaración del especialista en delito de terrorismo, como es el señor Benedicto Jiménez Vaca. Ya, pero eso va en... A ver, abogado, porque si no vamos a pasar toda la tarde. Ya. ¿Lo que se ha omitido es parte del cuestionamiento? Sí, ha sido parte de mi cuestionamiento, doctor. Sí, pero... Ha sido parte de mi cuestionamiento anterior y de mi cuestionamiento actual también. Sí, pero aquí usted tiene que cuestionar lo que el Ministerio Público ha ofrecido, no lo que ha omitido. Ya, señor magistrado. Paso a otro punto. ¿Qué más? Sobre la declaración del señor Wilmer Hernán Cusipuma, como bien ha precisado el señor fiscal, es del 27 de febrero de 1992, ¿no? Es decir, es mucho antes de la declaración del señor, y es una declaración contradictoria. ¿Por qué señalo que es una declaración contradictoria la del señor Wilmer Hernán Cusipuma Acevedo con la del señor Óscar Alberto Ramírez Durán? Por lo siguiente, estos señores está ofreciendo su calidad de testigo, la cual cuestiono, en la medida que el señor Wilmer Hernán Cusipuma Acevedo, ¿no?, es una persona que se acogió a una ley de arrepentimiento y por lo tanto tiene necesariamente que haber pasado por un contradictorio su declaración. Al no haber pasado por el contradictorio y al ser presentado aquí, se contradice con la declaración del señor Óscar Alberto Ramírez Durán. Mientras que el señor Wilmer Hernán Cusipuma señala de subcomité, el señor Ramírez Durán señala departamentos, refiriéndose ambos a la estructura organizativa a la que
el especialista Benedicto Jiménez Vaca desarrolló precisamente en la sentencia que invoqué. Y al hacer declaraciones contradictorias, señor juez, de hecho, no cubre la existencia de que pueda recaer una sentencia más allá de toda duda razonable. En el literal E se plantea el expediente 46603 y precisamente en esta sentencia a mi patrocinado se le sentencia por el cargo de ser un facilitador de apoyo logístico. Un facilitador de apoyo logístico por lo cual recibió la condena en la cual se le condenó y estuvo condenado durante más de 20 años. En el testimonio, la declaración testimonial del oficial Rubén Darío Zúñiga, que se está planteando como un argumento probatorio, estamos viendo, señor magistrado, que no hay una cuestión directa a mi patrocinado. Señala de que debe ser, y la precisión la cual se tomó en la sentencia fue la que declaró el señor Benedicto Jiménez Vaca, que es contrario a lo que pretende sostener la Fiscalía en esta oportunidad. En cuanto a la copia del expediente 346-2013, también se reitera en el subpunto 6.2, lo cual también constituye indudablemente un error de forma que solicito para su esclarecimiento y exposición de la acusación, porque si los hechos no están expuestos, ¿cómo llegamos a la conclusión que a dónde corresponde subsumirlo? Hablar de una subsunción, ¿no?, de una calificación jurídica de los hechos presentados sin tener la calidad de hechos determinados, definidos, de hechos probatorios, ¿cómo nos van a servir de sustento, ¿no? A mi patrocinado se le está solicitando la condena de cadena perpetua cuando se invoca precisamente la ley 25475 en el inciso 2, en la cual se plantea que la pena privativa sería no menor de 20 años. Se ha planteado un agravante, y se puede plantear muchos agravantes, pero ¿qué sostiene esos agravantes? ¿Qué sostiene? Si en la propia acusación no se ha determinado con claridad, como lo he solicitado, señor magistrado, los señores nos han planteado, han establecido una imputación, y la imputación es una imputación concreta. Y esa es la imputación que se tiene que demostrar. En este control de acusación estamos a ese nivel de que se debe demostrar. No corresponde no corresponde sospechas, por más graves que sean. No corresponde. Corresponde demostrar. Y los señores en la imputación han señalado que mi patrocinado es tercer miembro del Comité de Socorro Popular. Esto hasta el momento no está aprobado. No está aprobado, precisamente las carencias de fondo que luego desarrollaré en cuanto a este control de acusación. Pero, o sea, como cuestión de forma, lo que quiero señalar es precisamente que dada la imputación, lo que se tiene que demostrar, ¿no?, son los elementos de esa imputación, como es ser el tercer miembro, ser del departamento de familiares, haber planificado, haber coordinado y haber que se haya ejecutado bajo su mando esta acción. No basta invocar la sentencia donde
donde ya se condenó a los autores materiales, a los autores intelectuales. Doctor Tulich, Tiene que corroborarse, para terminar, doctor, tiene que corroborarse y tiene que demostrarse la imputación. Eso es lo que quería concluir en cuanto al tema de forma. doctor Tulich, ¿usted está preparado para hacer frente a la acusación? Perdón, doctor. ¿Está preparado para hacer frente a la acusación? Claro, doctor. Porque me está refiriendo a cuestiones de probanza y las cuestiones de probanza en esta oportunidad no son tratados dentro del control formal. O sea, eso hay un segundo momento donde usted ya cuestionará seguramente por cuestiones de fondo si es que alcanza el nivel de sospecha suficiente como para ser admitidos o archivados. Doctor, no he desarrollado ese punto precisamente porque sé que se ve en el punto siguiente. Simplemente estoy señalando de que si hay una imputación concreta es lo que se debe demostrar, ¿no? Es lo único que he querido plantear en cuanto al tema de forma. El tema de contenido ya lo desarrollaré, doctor, en el punto correspondiente. Gracias, doctor Tulich. A ver, Ministerio Público. Sí, señor juez. Sí, el abogado yo creo que se equivoca o se confunde al realizar un análisis del control formal de la acusación. El artículo 349 respecto al control formal es claro, señor juez. Dice que la acusación fiscal deberá ser motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado. Los datos se encuentran claramente establecidos. La relación clara y precisa de los hechos que se atribuye al imputado. Existen unos hechos antecedentes, los antecedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Entonces, los hechos se han sustentado claramente en audiencia, se han detallado cuál sería la participación que el Ministerio Público le atribuye todavía al ahora acusado Fulmencio Jayo Díaz. Esto va a pasar, si su judicatura lo permite, a la etapa estelar de juicio oral, donde pues ahí se someterán todas las pruebas que usted permita a la actuación del contrainterrogatorio y se demostrará ahí recién la probanza del hecho, ¿no? Y eso se determinará con la sentencia. Entonces, para el Ministerio Público existe una relación clara y precisa de los hechos. Los elementos de convicción fundadamente en el requerimiento acusatorio. He detallado claramente cuáles son los elementos de convicción que vinculan al imputado o al acusado con la imputación realizada por el Ministerio Público. Lo he detallado, lo he precisado, está claramente establecido en la sentencia, en la acusación, perdón. A veces el doctor puede irse a revisar la acusación, sin embargo hay que tener en cuenta que el tiempo es así, el tiempo que ha demorado la presente acusación. Esta acusación en primer lugar se originó contra dos personas. La primera ya se extinguió la acción. Eso es independiente. Vamos al tema más tratado. Entonces, el Ministerio Público considera que el parte formal está cumplido. Muy bien. Algo voy a agregar. Bueno, la Procuraduría no ha ingresado, no hay un debate. Doctor Tulich, hay una última oportunidad. Lo escucho. ¿Algo que responderle al Ministerio Público? De lo dicho por el señor fiscal, nos ha señalado que él ha establecido los hechos con lo cual está corroborando su imputación, lo cual la posición de la defensa, señor magistrado, es que los hechos, por más que se nos denomine hechos anteriores y hechos concomitantes, no existen los hechos concomitantes que corroboren lo dicho por el señor fiscal. Eso es todo, doctor, para poder emitir pronunciamiento. Eso es todo, señor magistrado. Ya lo señalé lo anterior sobre las cuestiones formales. Gracias. Resolución siguiente, fecha de hoy. El artículo 350 del Código Procesal Penal vigente por el Decreto Legislativo 957 señala cuáles, 349, señala cuáles son el contenido, señala cuál es el contenido respecto a este requerimiento. Hace mención en los diversos acápites sobre los aspectos del que la defensa también ha formulado cuestionamientos. El primero de ellos es sobre los datos que sirvan para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88 del presente código, el que se verifica según la hoja 2 del incidente 2 del presente expediente.
se ha expuesto las generales de ley de Flumencio Jayo Díaz. El segundo, de los acápites, indica la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado. El Ministerio Público también ha oralizado sobre el particular en hechos, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, las que también aparecen en su escrito, y la imputación concreta a cada uno de los acusados. En el caso de Flumencio Jayo Díaz, es que en su condición de tercer miembro del Comité de Socorro Popular de la organización terrorista Sendero Luminoso y responsable del Departamento de Familiares, habría recibido la orden para realizar el atentado con coche bomba ocurrido en el Quirón Tarata, en el distrito de Miraflores, Lima, el 16 de julio de 1992, planificando y coordinando con su coimputada Marta Isabel Guatay Ruiz sobre la materialización del atentado y ordenando a los miembros de los destacamentos 12, 15, 18 y 21 que estaban bajo su mando la ejecución de dicho atentado, de los cuales el destacamento 12 se encargó de la ejecución, el destacamento número 15 se encargó de la contención directa, mientras que los destacamentos 18 y 21 se encargaron de la contención externa, atentado en el cual se usó el vehículo con 500 kilos de dinamita, el mismo que al detonar causó la muerte de 17 ciudadanos, 155 personas heridas y daños materiales en las viviendas. Respecto a los elementos de convicción que viene a ser el tercer ítem o cápite de este pedido, aparece esto en la página 5 hasta la página 15, en un total de 16 elementos, como son la copia certificada de la sentencia de fecha 10 de agosto de 1998, copia certificada de la sentencia del 13 de octubre del 2006, copia certificada de la sentencia del 13 de marzo del 2006, emitida por la Sala Penal Nacional. 4, copia certificada del acta de 24ª sesión de fecha 22 de agosto de 2017, requerido en el expediente 346 de 2013. La copia certificada del informe 7 de 2017 de DIRCOTE-PNP. 6, la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán, en sede fiscal. 7, copia certificada de la sentencia de 6 de diciembre de 2005, emitida por la Sala Penal Nacional, requerida en el expediente 508, Bratia Folios 1360-1389. 9, ampliación de la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán, de fecha 1 de agosto de 2019. 10, copia certificada del acta de registro domiciliario, de fecha 20 de octubre de 1992, obrante también en el expediente. 11, declaración testimonial de Rubén Darío Zúñiga Carpio, de fecha 11 de marzo de 2020. 12, copia certificada de la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2018, requerida en el expediente 346 de 2013. 13, declaración de Humberto Laguna Ibáñez. 14, declaración testimonial de Marco Mirashiro Arashiro. 15, declaración de Juanito Guillermo Orozco Barrientos. Y 16, declaración del mismo investigado Flumencio Jayo Díaz. El siguiente aspecto está relacionado a la participación que se atribuye al imputado. El Ministerio Público, conforme a su requerimiento escrito en el ítem 7.2 de la página 20, señala que se trata de un autor es autor del delito de terrorismo previsto en el artículo 2 con la agravante prevista en el segundo párrafo literal A del artículo 3 del decreto ley 25.475. También insiste en esa medida en cuanto a la subsunción que señala, de acuerdo a la agravante literal A del artículo 3 del decreto ley 25.475, la pena será de cadena perpetua si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento similares de una organización terrorista encargados de la eliminación física de personas o grupos de personas indefensas, del cual sea cual fuere el medio empleado. En cuanto a la solicitud de pena, cuantía de pena, el Ministerio Público ha peticionado, teniendo en cuenta la subsunción del segundo párrafo literal A del artículo 3 del decreto ley 25.475, cadena perpetua,
incluso analizado en el sistema de tercios, no hay otra posibilidad más que la aplicación, o sea, una pena temporal, atemporal. Por su parte, y sin perjuicio de ello también señala una pena multa de 365 días multa en un total de 9.125 soles. En el caso de la reparación civil, la Procuraduría Pública de la especialidad señala que en este caso existe un daño patrimonial por daño emergente, daño extrapatrimonial, daño a la imagen del Estado, de los hechos se trata, y daño moral colectivo, también de carácter extrapatrimonial, por lo que solicita 2 millones de soles. Otro punto. Durante los debates que se han producido en esta sesión de audiencia, se tiene el escrito con número de ingreso 32.558-2023 que ha formulado la defensa técnica de Frumencio Jayo Díaz. Ha referido lo siguiente, que existe cuestionamiento del ítem 6.6 debido a que hay una sentencia que ha sido reiterada o sobreabundante. También expresa que con relación a la declaración de Óscar Rodríguez Durán se basa en referencias porque no tiene corroboración. Esto, el ítem 6.6 literal D. Más aún si es que de ese contenido sostiene que lo expuesto por Óscar Alberto Ramírez Durán es que se enteró de uso de declaración por terceros de este hecho. A lo que el abogado señala que debió el Ministerio Público llamar a esos terceros y así corroborar esa declaración. Y finalmente menciona que en la sentencia se ha retractado. Otro aspecto que he cuestionado es de Wilmer Hernán Cusipuma Acevedo. Que aparece en el punto 6.6, literal C, de fecha 27 de octubre del 1992. Indica que esta declaración es contradictoria. Esto colisiona con lo expuesto por Ramírez Durán, porque uno se refiere con relación a su patrocinado, conforma comités y otro es departamentos. También cuestiona la sentencia de fecha 13 de marzo del 2006 del expediente 466-03, que corresponde al ítem 6.6 literal G. Sí, así es. ¿Qué tiene que referir el juzgado? Según la interpretación que se ha desarrollado de cómo analizar en cuanto a los aspectos referidos al artículo 349 del Código Procesal Penal, es que no se puede, o en todo caso, no corresponde en este estadio para un control formal
efectuar un análisis de fondo, o en todo caso, del valorativo de los elementos de convicción que se han postulado. Para esto existe un momento dentro del control sustancial a través de las diversas instituciones jurídicas previstas por el legislador. Considero que este comportamiento o este accionar anticipado de la defensa técnica centra, en todo caso, esta construcción que ha efectuado el Ministerio Público, tanto de los elementos de convicción y del punto sexto, del cual el Ministerio Público ha señalado análisis de los hechos en materia de acusación, donde ha contrastado diversos aspectos, que resultan ajenos al control que naturalmente debe efectuarse dentro de la cuestión de forma. En esa medida, si es que la declaración, si es que existe una situación reiterativa de sentencias, esto no daría lugar a que esta acusación sea devuelta, al igual como el hecho de la declaración de Óscar Rodríguez Durán como de Wilber Hernán Cusipuma Acevedo, debido a que si se encuentran o no corroborados, eso corresponderá a un momento de lo que es el control sustancial, qué tan suficiente pueda resultar como para que pueda acogerse de requerimiento acusatorio y en esa medida o atender la petición del abogado, como es archivar este caso, o sencillamente que continúe una etapa de juzgamiento. De modo que no se puede desnaturalizar los estadios o los controles que se efectúan desde que, y esto he mencionado desde que inicié esta sesión de audiencia. Entonces, como lo que hace el abogado es busca enervar las declaraciones que se acompañan como elementos de convicción para sustentar este requerimiento acusatorio, al no ser propio de la etapa o del control, resultan ser desestimados. Yo concuerdo con el abogado defensor cuando manifiesta que lo que se va a ver en una etapa de juzgamiento es prueba, ¿sí? No hay discusión alguna, pero de acuerdo a nuestro actual código, o está vigente, lo que nos rige, es que tenga que informarse de cuáles son los elementos de convicción, cuáles son los hechos imputados, cuál es la pena a imponerse y la subsunción que debe efectuarse. Y en este caso, el tratamiento es de fondo y por eso este juzgado lo rechaza, al igual como los demás cuestionamientos que he efectuado respecto a las contradicciones que pueden pueden existir entre los testigos, presente caso, o el hecho de que se cuestionen los testimonios que están insertos dentro de la sentencia. Eso no forma parte y no puede formar parte de lo que es un control o saneamiento de forma de este requerimiento acusatorio. Es por estas razones que este juzgado no estima el planteamiento del abogado defensor de cuestionar los aspectos de forma cuando son propiamente normativos. Y como tal, declaro el control formal de requerimiento acusatorio y se notifica a todas las partes. Muy bien, ahora sí, pasamos a una situación de control sustancial. Doctor Tulich, es su oportunidad, lo escucho. ¿Qué ha planteado usted? ¿Podría activar su micrófono? No lo escucho. A ver, vamos a subir un momento. Lo escucho, doctor Tulich. ¿Qué ha planteado? Ya, ¿Qué correcto. ha planteado? En cuanto al control de fondo, doctor, o lo que me está preguntando, ¿no? Sustancial, ¿qué ha planteado usted? ¿Y con qué escrito lo ha planteado? Porque estoy verificando. Excepción de cosa juzgada por lo que encuentro en su escrito. Sí. Hay algo más, y aquí también hace usted una mención del artículo 344, inciso 2, literal D. Por favor, verifique ese escrito, doctor, y vamos a iniciar. Sí, 2 minutos, suspende lo dice. 2 minutos. Muy bien, letrado. Doctor Tulich, ¿es posible, María Alejandra, comunicarse con el abogado? Sí, doctor, ahora me comunico con él. Doctor Tulich, escucho sus argumentos. Correcto, doctor. Efectivamente, en el escrito, tal como ha indicado,
su despacho en cuanto a la invocación del artículo 349. También esta defensa invoca el artículo 349, inciso 2, como el 344, inciso 2. En cuanto a este tema de fondo, en razón a que los hechos que se han presentado en esta acusación no están permitiendo la subsunción de un hecho delictivo de parte de mi patrocinado, en la medida en que la referencia sustancial que se ha hecho de los testigos, por ejemplo, la declaración del señor Wilmer Hernán Cusipuma Acevedo, no solamente no ha pasado un contradictorio, sino que es una declaración del 27 de febrero del 92. Siendo el 27 de febrero del 92, es una declaración que no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en el mes de julio del 92. Esta declaración es del mes de febrero del 92. Por lo tanto, esta declaración no guarda ninguna relación con la responsabilidad de mi patrocinado. En cuanto a la declaración, tanto la declaración hecha inicial del señor Oscar Ramírez Durán como la declaración posterior en la ampliación ante la Fiscalía, tampoco guarda relación con mi patrocinado. Es más, la declaración del señor Oscar Ramírez Durán es bien clara y bien precisa, ¿no? Él señala de que esto ha sido planificado por el señor Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre, y que la señora Marta Guatay fue la que se encargó de transmitir para su ejecución. Es textual. Además, esta declaración del señor carece de un tema de que el mismo señalado, es digamos, argumentación que él ha elaborado en relación a lo que le han transmitido terceros. Entonces, esta declaración no ha pasado por ningún lado, por el contradictorio, y no contribuiría a cualquier sentencia que pudiera generar este proceso, ¿no? En cuanto a la imputación concreta que se ha establecido, ¿no? Quiero recalcar una vez más que la Fiscalía, ¿no?, ha establecido una imputación que es precisamente la que debe ser acreditada con los elementos que está sustentando esta acusación. Los elementos, como es la sentencia del expediente 7395, es una sentencia que se ha realizado contra los autores materiales del hecho materia de este proceso, en la cual estos señores fueron condenados como autores materiales, y ahí no han sido citados por la Fiscalía para precisamente corroborar la hipótesis de que mi patrocinado sea el que le entregó el plan o los acompañó, sea el procedimiento que corresponda, ¿no? O sea, no guarda una relación entre los autores materiales con mi patrocinado. En cuanto a los actores intelectuales, que también han sido condenados en el expediente 346-2013, que también invoca la Fiscalía, en cuanto a estos, lo único que en relación a esto, como vuelvo a señalar, es la declaración, la ampliación de declaración del señor Oscar Ramírez Durán, ¿no?, que corrobora, ¿no?, con su declaración de que el señor Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre son los que aprobaron dicho plan y que Marta Guatay fue la que transmitió. A diferencia de lo establecido en la imputación,
en la que se señala que mi patrocinado es el que transmitió a los actores materiales este plan, ¿no? O sea, se contradice totalmente con la imputación material que se realiza en contra de mi patrocinado. Otro hecho que se está invocando, que es precisamente la acta de registro domiciliario del 19 de octubre del 92, que es la fecha en que se le detiene a la señora Marta Guatay y a mi patrocinado, se le encuentra el informe en la casa de la señora Marta Guatay. Y como señala claramente, este informe no se llegó a dilucidar, ¿no? Ni se ha hecho, ni se ha presentado de que por lo menos este informe, ya que se señala a mi patrocinado como el que ha organizado esto y el que ha evaluado esto, entonces no existe ningún peritaje que indique que ese informe lo haya elaborado mi patrocinado para la señora Marta Guatay. En cuanto al punto en el cual se señala de los señores, principalmente lo señalado en cuanto a los destacamentos 12, 15, 18 y 21, donde se invoca la declaración del señor Carlos Mora Lamadrid. El señor Carlos Mora Lamadrid no ha sido citado en este proceso para que de alguna manera pudiera haber señalado de que efectivamente él en su calidad de responsable material haya recibido alguna orden o haya recibido algún plan de parte de mi patrocinado. Es decir, no guarda una relación, simplemente se ha invocado situaciones que efectivamente son hechos que se han dado, pero el tema no está en los hechos, el tema está en la vinculación de los hechos con mi patrocinado. Yo los hechos no los voy a cuestionar, las sentencias no las voy a cuestionar, son sentencias. Son sentencias que están claramente ejecutoriadas y el tema es el contenido de esto al haber aperturado este nuevo caso y siendo de que a lo largo de la investigación no se ha invocado o no se ha generado algún hecho que directamente acredite la responsabilidad de mi patrocinado. Entonces, considero de que no existe, de acuerdo a todo lo presentado por la Fiscalía, no existe ningún otro elemento, razón por la cual invoqué el artículo 344, inciso 2, en la cual señalo de que se debe sobreseer la presente causa, ¿no? En la medida que los elementos existentes no están corroborando una responsabilidad de mi patrocinado, ¿no? Ya no existe la posibilidad material de poder invocar otros hechos, pese a que la defensa ha señalado una serie de actos de investigación que debieron haberse realizado, ¿no? Y que efectivamente estaríamos en una situación diferente en la cual se pudo haber generado situaciones en la cual se pueda igualmente, siendo de que en el mismo artículo 349, inciso 2, solamente corresponde a esta acusación lo que ya está establecido o lo que ya ha sido materia del proceso, como es lo señalado a lo largo de la investigación preparatoria y las distintas disposiciones que la Fiscalía ha establecido, ¿no? Se llega a esta situación, ¿no? Yo lo que planteo como en el siguiente punto, ya lo desarrollaré, que es el tema de los medios probatorios, ¿no? Ya, está bien. Lo que planteo es que, señor, no existiendo más que desarrollar en esta investigación, le debe sobreseer la presente causa. Muy bien, ya, doctor Tulio. A ver, el Ministerio Público. Puntual, doctor. Sí. Señor juez, entiendo que ha pedido el sobreseimiento por el inciso 344, inciso 2, literal D.
Sí, así está su escrito. Así lo he sentado. Sí, no lo manifestaron. Ya, señor juez, para empezar, 342, inciso 2. ¿verdad? Ya. Para empezar, este Ministerio Público, señor juez, ha cumplido con detallar clara y detalladamente los hechos y lo que cuestiona, lo que he cuestionado, y voy a ser muy puntual porque he cuestionado realmente muy poco, son que no existiría elementos de convicción suficientes para llegar a la etapa estelar de juicio oral. Eso al respecto no es cierto, señor juez, porque, claro, hay sentencias que el Ministerio Público ha utilizado como elementos de convicción a fin de probar que el hecho del atentado de Tarata se produjo. No hay duda de eso, efectivamente. Las sentencias tienen que acreditarlo, son elementos de convicción que van a servir para, por más que sea de conocimiento público, para acreditar que efectivamente este hecho se ocurrió. Suscitó, lamentablemente, hubo la cantidad de muertos señaladas, se utilizaron 500 kilos de dinamita, ya están sentenciados los autores materiales, también se sentenciaron autores intelectuales. Sin embargo, en la sentencia de autores intelectuales se le llegó a determinar de que habían personas que estarían con elementos de convicción muy fuertes que habrían participado, como es el tema de los integrantes de Socorro Popular, y no habían sido tomados en cuenta. Por eso se solicitó se haga una nueva investigación y se realizó. El Ministerio Público realizó una nueva investigación recabando los elementos de convicción respectivos. Las sentencias para probar el hecho y las declaraciones, como es la declaración del señor Carlos Enrique Mora La Madrid, quien detalla cómo sucedieron los hechos y que lo estamos ofreciendo como elemento, como órgano de prueba para que pueda declarar en la etapa estelar de juicio oral si su judicatura lo pasa. De igual manera se tiene la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán, señor juez, es así, él sí ha detallado claramente cuál era la participación de Flumencio. Él ha dicho de que Flumencio era el responsable del departamento de familiares. Él ha señalado que él ha ido a buscarlo cuando ocurrió la detención de Abimael Guzmán Reynoso en 1992 a Ayacucho. Y que iba de parte de la camarada Rosa, Marta Guatay, y las sentencias también que se han presentado en la presente investigación demuestran que la señora o la delincuente terrorista Marta Isabel Guatay Ruiz era la secretaria de Socorro Popular. Socorro Popular, organismo generado por Sendero Luminoso, que le ganó al Comité Metropolitano. Por lo tanto, era el organismo generado más sanguinario que existía en la capital de Lima, señor juez. Entonces, eso está acreditado que Socorro Popular era un organismo generado del Sendero Luminoso. Está acreditado que la delincuente terrorista Marta Isabel Guatay Ruiz era secretaria del del organismo generado de Socorro Popular. Está acreditado que Flumencio Jayo Díaz conocía y en primer lugar fue retirado del penal gracias a Marta Isabel Guatayo Ruiz y él mismo ha manifestado que él trabajaba posteriormente con ella. Óscar Alberto Ramírez Durán ha detallado cuál era su participación y que conocía y que iba en representación de Abimael Guzmán Reynoso. También se tiene la declaración de Wilmer Hernán Cusipuma Acevedo, donde detalla claramente quiénes eran los miembros de Socorro Popular, detallando que el tercer miembro era Flumencio Jayo Díaz. Entonces, el abogado puede no querer darle importancia a estos elementos de convicción ya acreditados, a estas copias certificadas que el Ministerio Público cuenta, pero hay que hacerle entender al abogado de la defensa que existe, según la casación 453-2021, existe libertad probatoria, señor juez. Todo un método que el Ministerio Público pueda presentar en la etapa postulatoria, en la etapa probatoria, deberá actuarse en etapa de juicio oral. Si existen razones para continuar con la etapa de juicio oral. También tenemos la declaración de varias personas que han trabajado en la DIRCOTE, como es el señor Rubén Darío Zúñiga, quien detalla claramente que en cuanto a Flumencio Jayo Díaz señala que él fue intervenido con la delincuente terrorista Marta Isabel Guatayo Ruiz y que el GEIN lo tenía consolidado a Flumencio Jayo Díaz como responsable de un departamento de Socorro Popular que dependía de Marta Guatayo Ruiz. Entonces, eso está acreditado y se ha acreditado con las sentencias señaladas, pues ha quedado probado que Socorro Popular comunicaba a la Dirección Central sobre las acciones importantes o de impacto que realizaría en la ciudad de Lima, condenando en todas estas sentencias a los autores materiales y a los autores intelectuales. En este sentido, señor juez, considero que sí existen los elementos de convicción necesarios para pasar a la etapa estelar de juicio oral, toda vez que ha quedado desvirtuado pues, los alcances señalados por el abogado de la defensa.
Eso es todo, señor juez. ¿Algo va a responder la Procuraduría? Sí, señor magistrado, solamente algo concreto. A ver, efectivamente, la defensa está cuestionando los medios probatorios. Es necesario entender que en el presente juicio oral ya se han postulado sentencias ejecutoriadas respecto a determinados hechos. Ya se tiene establecido que existió un comité central que planificó e ideó todo el atentado de la calle Trata, y se tienen también sentencias ejecutoriadas respecto a los autores directos. Lo que va a ser materia del presente juicio oral es el mando intermedio, que es precisamente Socorro Popular. Es por eso que los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, tanto la declaración del Wilmer José Pluma Acevedo como eh, la del camarada Feliciano, Oscar Alberto Ramírez Durán, resultan pertinentes y útiles para lo que va a ser materia juicio oral. O sea, existe una teoría del caso debidamente formulada por el Ministerio Público, y por lo tanto los argumentos de la defensa en este estadio no son reducidos y deben ser rechazados. Muchas gracias. Doctor Tulich, ¿algo va a responder? Sí, señor magistrado, o sea, considero de que han ocurrido hechos que están dentro de los expedientes alcanzados, y por más que se nos señale que puede existir una libertad de, de señalar o considerar medio probatorio cualquier situación, el hecho concreto es que la declaración del señor Cusipuma es del 27 de febrero de 1992, y posteriormente, de acuerdo a los expedientes, hubo una detención en junio, ¿no?, del 92, y posteriormente recién se habla ahí de la inclusión del apoyo logístico en la cual se le condenó a mi patrocinado. En ese sentido, señor magistrado, considero de que ese medio probatorio no está relacionado al hecho en materia de investigación, ¿no? Por lo demás, por su calidad de ser un elemento arrepentido, debió haberse permitido a la defensa, ¿no?, el contradictorio. Sin embargo, a la fecha, señor magistrado, en ningún momento, pero en cualquier caso, ¿no?, el señor esté dentro del proceso de juicio, que no ha sido ofrecido materialmente, ¿no?, y tampoco ha sido ofrecido una serie de declaraciones que considero de que finalmente esto no va a llevar a un sólido proceso material que, más allá de toda duda razonable, permita una condena. Eso es lo que quería plantear, señor magistrado. Doctor Tulich, ahora corresponde la oportunidad para que nos pueda ilustrar con relación al planteamiento de cosa juzgada que ha formulado conforme a su escrito con número de ingreso 32.559/2023. Lo escucho. 5 a 7 minutos. Sea puntual. En cuanto al tema de la cosa juzgada, básicamente la situación en lo que se está planteando. Se ha invocado en este proceso sentencias, y estas sentencias expresan precisamente la condición de cosa juzgada, y específicamente a mi patrocinado, ¿no?, se le condenó en el expediente 466/2003, en la cual declaró el señor Benedicto Jiménez Vaca, y claramente indicó de que en cuanto a mi patrocinado, cumplía una función de apoyo, ¿no?, cumplía una función de apoyo, es decir, era parte de un organismo logístico. En ningún momento hubo otra situación que ahora se invoque como otras declaraciones, que no se trata de que se tenga que probar de que sea responsable no se trata de determinar si fue responsable se trata en concreto que la imputación señala de que la declaración ya dada por los señores en ningún momento señalan que los especialistas de esta lucha antiterrorista señalen claramente que mi patrocinado era responsable o jefe o mando del departamento de familiares, el cual se relaciona con todo este acto, ¿no?,
cometido en julio del 92. Entonces, al no existir, señor, se está invocando una serie de sentencias que ya han sido ejecutoriadas. No existen más elementos y lo único que se está incurriendo es simplemente repetir sentencias que se va a pretender nuevamente por el solo hecho de haber sido miembro de Socorro Popular, del cual ya recibió una condena, se le vuelva a condenar. No. Cuando él ya ha sido condenado, ya ha pasado, ¿no? Ha cumplido con la sentencia y luego ha obtenido su libertad. Luego de ello, no existe ningún hecho que se le haya durante todo ese tiempo, se le haya vinculado, por lo tanto, menos investigaciones posteriores que permitan señalar de que efectivamente le está estableciendo la condición de mando intermedio, ¿no? Y se le haya relacionado con los hechos del 16 de julio de 1992. Concretamente, ese es el punto crucial y por lo tanto, al no existir eso, simplemente se está reiterando, señor magistrado, su condición de haber sido miembro de Socorro Popular, por el cual ya ha purgado pena, ¿no? En ese sentido, considero de que lo único que se está señalando y reiterando son hechos ya juzgados a lo largo de la sentencia que se le impuso a mi patrocinado, ¿no? Son los mismos hechos. No hay hecho nuevo, y menos un hecho nuevo que se esté demostrando para decir vamos a generar una condena sobre hechos nuevos. No existe, señor magistrado. Muy bien. ¿Algo a contestar al Ministerio Público? Sí, señor juez, lo que el abogado de la defensa dice no es cierto. Se puede apreciar de la sentencia 446-03 a folios 959, o se podría decir la página 48 de dicha sentencia, señor juez, se detalla claramente cuál es la responsabilidad del acusado Fulmencio Jayo Díaz en este proceso. En este proceso es pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso, facilitar apoyo al organismo generado Socorro Popular, facilitar apoyo, ¿no? Es totalmente distinto a la imputación que el Ministerio Público le hace. El Ministerio Público lo cataloga como el tercer miembro de Socorro Popular y haber dado la orden para a los destacamentos 12, 15 y 18 a efectos de que se ponga una bomba en la calle Tarata con 500 kilos de dinamita y ocasione todas las muertes relacionadas. La imputación concreta es esa. Él fue sentenciado porque se le encuentra acreditada su pertenencia a dicha organización por la prueba trasladada, que son actas del número 9 del 6 de junio del 2005. También se encuentra probado que es su condición integrante del Socorro Popular. Se encuentra acreditado por la compra de vehículos que realizaba junto a su acusado Castillo Bellido al darle el dinero a León Peralta para la compra de vehículos, uno de los cuales se encontró la tarjeta de propiedad en poder de Juan Carlos Portilla Flores, el haberse encontrado en su poder una libreta electoral falsa con el nombre de José Francisco Torres Gastelú, con su impresión digital y fotografía, hecho que prueba su deseo de ocultar su verdadera identidad. También se encuentra probado, dado la declaración también de Óscar Ramírez Durán, quien señaló que le hizo llegar una nota de Abimael Guzmán. En consecuencia, señor juez, los hechos son completamente distintos. Acá hay una imputación concreta que se le hace respecto a un atentado en específico que ocurrió el 16 de julio de 1992 en la calle Tarata de Miraflores. Eso es todo lo que quiere aportar el Ministerio Público. La Procuraduría. De igual manera, concuerdo con lo que no por el señor fiscal provincial, que claramente no se da la posible entidad respecto a la cuestión formulada por la defensa, ya que los hechos que son acusados en la presente proceso penal son distintos, por los cuales fue condenado el acusado Fulmencio Jayo, por lo tanto de infundada la excepción. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más tiene que agregar, doctor Tulis? Reiterar, ¿no?, que mi patrocinado y los hechos que se están invocando son los mismos, exactamente los mismos, incluso lo que se está planteando ahora del carro, etcétera, todo es lo mismo.
Entonces, en ese sentido, señor magistrado, considero que efectivamente, al no tener elementos probatorios, simple y llanamente se quiere hacer recaer una condena sobre los mismos hechos. Ese es mi planteamiento, señor magistrado. Eso sería todo. No hay mayores alcances, ya ha sido votado esto. Para emitir pronunciamiento, vamos a continuar esta sesión el día martes 10 de octubre del 2023 a las 11:30 de la mañana. Doctor, lo escucho. Señor juez, disculpe, a efectos de evitar nulidades, yo tengo un escrito acá que creo que no ha sido materia de exposición por parte del abogado, donde plantea, deduzco, excepción de prescripción. No sé si lo ha rechazado de plano. Sí. No. Ya, vamos a escuchar esto último y ya para manifestarlo, ya de aquí para resolver estos temas va a ser para el día martes 10 de octubre a las 11:30 de la mañana. 11:30, doctor. Sí, 11:30. Doctor Tulich, también hay otro escrito con un número de ingreso 32.531/2023 sobre lo que es la prescripción de la acción penal. A ver, ¿podrías poner eso? Brevemente, señor magistrado, estos hechos, materia del presente proceso, han ocurrido en el 16 de julio de 1992. Siendo esto así, señor magistrado, ¿no? Establecido por el Código Penal de que para sentencias en la cual no sean específicas, concretas, sino de cadena perpetua, implicaría de que transcurra el tiempo de 30 años para su prescripción, ¿no? Y estamos viendo, señor magistrado, de que el tiempo ha transcurrido, ¿no? Ha transcurrido, razón por la cual la defensa técnica solicita de que se declare la prescripción de la presente investigación, ¿no? Está bien. A ver, señor fiscal, ¿cuándo ocurrió el hecho? ¿Cuándo ocurrió el hecho, señor fiscal? 16 de julio del 92. ¿Cuándo? 16 de julio del 92. Ahora explíqueme, ¿cuándo inicia investigación del Ministerio Público? La investigación del Ministerio Público la inicia el año 2000. Un minuto, señor juez, por favor. Una respuesta al respecto. Se formalizó la investigación preparatoria, señor juez, el 27 de abril del 2022. Se formalizó el 27 de abril del 2022. ¿Investigación preparatoria con qué disposición es? Con la disposición número 5. ¿5 de fecha? Sí. 27 de abril del 2022, disposición número 5. ¿Cómo se computa el tema de la prescripción en este caso? Y se aperturó investigación preliminar el 27 de septiembre del 2017, con resolución número 1. Investigación preliminar con disposición. Resolución número 1, antiguo modelo, 27 de septiembre del 2017. 17 de septiembre del 2017, ¿ya? ¿Cuándo lo adecuó? Y adecuó las normas del nuevo proceso penal. Ya, en todo caso, bríndeme el argumento. ¿Por qué no prescribe esta figura? ¿O ya prescribió? No, señor juez, no ha prescrito, porque la prescripción ordinaria ha sido interrumpida con la formalización de la investigación preparatoria. En consecuencia, se tendría que aplicar el artículo 83 del Código Procesal Penal, que establece la prescripción extraordinaria. Y para casos... La interrupción ordinaria ha sido interrumpido. Sí, con la formalización de investigación preparatoria. ¿Con la formalización? Con la formalización de la investigación preparatoria. En realidad, con los actos iniciales de investigación, señor juez, del 2017. Póngase de acuerdo, pues, señor fiscal. Una cosa es la interrupción propiamente con los actos que desarrolla el Ministerio Público, otra cosa es la suspensión de la prescripción de la acción penal. Sí, tiene razón. Se ha interrumpido con los actos de investigación realizados por el Ministerio Público
¿De cuándo? Del 2017, señor juez. Del 17 de septiembre de 2017. Exacto. Ya. Ya, ahora, ¿qué ocurre con eso? ¿Ya se aplica la prescripción extraordinaria? Sí, debería aplicarse la prescripción extraordinaria, señor juez, sumándole la mitad a la prescripción ordinaria. Esto sería 45 años. Y todavía la fecha de ocurrir el hecho ¿Cuánto sería? 45 años, señor juez. Ya. Y a la fecha todavía no han transcurrido 45 años para que el delito se prescriba. Doctor, necesito esos documentos. Necesito Sí, claro. Se va a llevar la formalización. la primera página de la formalización, cuando se aperturó investigación preliminar, me refiero a la disposición 1 del 17 de septiembre de 2017, si es posible la adecuación. Ya para poder sacar mis cálculos. No hay ¿Algo ningún más problema. quiere agregar? Se lo va a llegar a su asistente. ¿Algo más quiere agregar? No, eso es todo, Ya. señor juez. Procuraduría, ¿el mismo parecer? En el mismo sentido, señor magistrado, solamente precisando que efectivamente la interrupción del plazo ordinario de prescripción se dio el 28 de septiembre con el inicio de investigaciones preliminares, el 28 de septiembre de 2017. La adecuación al nuevo de la presente investigación se dio el 16 de julio de 2021. Por lo tanto, si se aplica cualquiera de las fechas, igual el plazo de prescripción ordinaria se habría interrumpido. En cuanto al plazo extraordinario de prescripción, aún no se ejecuta, dado que son 45 años desde el 92, aún falta el tiempo, señor magistrado, por lo tanto debe ser clara e infundada la prescripción. Gracias. Doctor Tulis, 3 minutos. ¿Algo más va a agregar? Señor magistrado, en cuanto al tema del tiempo transcurrido, o sea, los señores nos plantean el tema de un plazo ordinario y plazo extraordinario. El plazo definitivo, señor magistrado, de acuerdo al Código Penal, establece claramente que son 30 años para delitos que se quieren imponer una pena como es la cadena perpetua, ¿no? ¿Algo más quiere agregar? Y solamente, señor magistrado, de que, bueno, de parte de esta defensa, eso sería todo. No hay mayores elementos. Muy bien. Entonces, para la fecha, ahí voy a dar pronunciamiento a los 3 puntos que ha indicado el abogado defensor. Sobreseimiento por la causal del supuesto D, 344, inciso 2, excepción de cosa juzgada, excepción de prescripción. Buenas tardes con todos.